Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por estar en sintonía en estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En nuestra meditación anterior hicimos un paréntesis o pausa en el desarrollo del tema principal del capítulo 15 de los Hechos para destacar la importancia vital del testimonio en la vida cristiana, así como del buen uso que hacían Pablo y Bernabé de tan importante herramienta. Hoy, y apoyados por los certeros comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, regresamos al tema central, que es la gran controversia que surge en Antioquía por causa de los judaizantes, la titánica defensa de la verdad bíblica por parte de Pablo y Bernabé. Los valientes discípulos Pablo y Bernabé nos enseñan aquí, bajo la guía del Espíritu Santo, que los errores doctrinales hay que enfrentarlos sin tregua. No importan cuáles sean, ni de dónde vengan, ni quienes los representen. El Evangelio no es para discusión, sino para salvación de todo aquel que cree, pero los ancianos, líderes y predicadores tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para detectar los errores y nuestras armas bien afiladas para discutir, contender y salir en defensa de las almas de los salvados. Judas, verso 3, nos exhorta a contender ardientemente por la fe que se nos dio el día que creímos en nuestro amado Salvador. Tenemos que contender contra los que atentan contra la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz para completa y eterna salvación de todo aquel que cree, sin las obras de la ley. Tenemos que combatir contra los que creen en la gracia, pero apoyados en la muletilla de la ley mosaica. Combatir contra los que creen en Cristo y la gracia, pero con la codependencia de las buenas obras. Contra todos los que introducen y ejecutan en los cultos prácticas que tienen apariencia de piedad, pero que están muy lejos de ella. En fin, tenemos que contender contra todo lo que y los que atentan contra la sana doctrina enseñada por Jesucristo y los apóstoles. Y ahora escuchemos los enriquecedores comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema
los defensores de la verdad. Hechos 15, 2 al 5. Pablo y Bernabé se percataron enseguida de que en este asunto se trataba de un punto fundamental del cristianismo y se opusieron con toda firmeza a los judaizantes. Según verso 2, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Sabían que Cristo había venido para librarnos del yugo de la ley dada a los judíos y por tanto no estaban dispuestos a contemporizar con estos intrusos. Se les había predicado a los gentiles en todos los lugares que, para ser salvos, solo necesitaban poner su fe en Jesucristo y no iban a desdecirse ahora, pues el Evangelio de Cristo no es sí y no, sino sí o no. La medida tomada por la iglesia de Antioquía para sanar esta herida en el momento. Dice la palabra que decidieron que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Puesto que estos judaizantes habían venido de Jerusalén, así verían si habían recibido alguna instrucción de los líderes de aquella iglesia a este respecto. Resultó que no habían recibido de allí ninguna orden sobre ello. Además, con la consulta a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén, los que habían sido adoctrinados falsamente estarían más prestos a permanecer firmes en la enseñanza recibida si los líderes de Jerusalén estaban de acuerdo con sus propios líderes de Antioquía. La iglesia de Antioquía proveyó a Pablo y a Bernabé de todo lo necesario para el viaje, según lectura probable del verso 3, y les deseó éxito en su viaje. Ellos no perdieron el tiempo por el camino, pues visitaban las iglesias de Fenicia y Samaria, relatando con todo detalle la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todos los sinceros hermanos en Cristo se alegran cuando un nuevo miembro se añade a la familia de Dios, pues la familia cristiana no se hace jamás pobre por el aumento de hermanos y hermanas. En Cristo hay porción más que suficiente para todos. La buena acogida que recibieron los hermanos en Jerusalén. Dice la palabra en el verso 4, que fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Los recibieron con sinceras expresiones de amor fraternal y ellos, a su vez, llenaron de gozo a los hermanos de Jerusalén, pues les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, es decir, el ministerio que habían ejercido entre los gentiles. Habían plantado al ir y habían regado al volver, pero atribuyen a Dios el incremento de la obra. Tuvieron oposición cuando llegaron allí, en la propia Jerusalén. Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por donde vemos que el partido de los judaizantes no se contentaba con imponer la circuncisión, sino también en consecuencia con lo que el rito significaba para el pacto de Dios con Israel, la observancia
de toda la ley mosaica. No tenemos motivo para dudar de que estos fariseos habían abrazado sinceramente la fe cristiana, pero les resultaba muy difícil deshacerse de sus prejuicios legalistas. Y como algunos creyentes de hoy menospreciaban y quitaban valor, aun cuando no lo quisieran hacer en el fondo, al sacrificio de Cristo, pidiendo a los nuevos creyentes que además de confesar sus pecados a Cristo y recibir la limpieza por el poder de su sangre, limpieza de pecado, también tenían que guardar la ley de Moisés. Estos hermanos no habían entendido todavía lo que significa el nuevo pacto. No habían entendido todavía lo que ha significado el sacrificio de Cristo en la cruz. Aún hoy en día hay muchos confusos y que luego, sin percatarse bien, o por ignorancia, o por defender a veces religiosidad, quieren imponer lo que es no posible imponer, porque imponerlo significaría contradecir la palabra de verdad. Que el Señor abra nuestros entendimientos y nos ayude cada día a ser como los hermanos de Berea, que escudriñaban todo lo que oían para ver si se ajustaba a lo que dice la Sagrada Escritura. Dios pues les bendiga y nos dé cada día más entendimiento en su palabra. Amén.